queridos amigos y hermanos, a este repaso de la lección. Les invitamos a que puedan compartir esta transmisión con sus amigos, familiares y grupos. Para iniciar vamos a realizar una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te agradecemos por la vida y por la salud que nos das. Te pedimos que nos puedas acompañar en este pequeño programa, que puedas guiarnos, que puedas ayudarnos a entender, que puedas cuidar a aquellos hermanos que nos ven a través de esta transmisión. Te pedimos tu guía y también que puedas quitar toda distracción para que podamos entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, para el día de hoy tenemos la lección titulado Los tres mensajes cósmicos. Y para esta semana nos toca estudiar el tema Un mensaje del destino. Así que para ello tenemos tres invitados muy especiales. Bien, apreciados hermanos, amigos que nos siguen en la transmisión, sean bienvenidos a este hermoso programa, una vez más aquí para poder compartir el repaso de la escuela sabática. Y queridos hermanos, para esta semana el título del estudio lleva Un momento del destino. Y aquí tenemos a nuestros hermanos Roger, bienvenido hermano Roger. Hermano Agustín, bienvenido. Gracias por compartir aquí en esta mesa para poder dialogar sobre la temática de esta semana. Muy bien, vamos a empezar con el texto central que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, los versos 14 al 15. Ahí está nuestro texto central para el estudio de esta semana. Leamos, dice la palabra de Dios. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Muy bien, aquí vamos a tratar un poquito de esclarecer este hermoso pasaje sobre el evento de la segunda venida de Cristo Jesús. Y pues tenemos aquí tres puntos que tratar. Uno, el por qué dice el pasaje de que Cristo viene en las nubes. Dos, los resultados del mensaje de los tres ángeles. Entonces, a manera de introducción, hermano Roger, hermano Agustín, vamos a tocar algunos textos y tratar de explicar y tratar de aclarar algunos versículos con relación a la temática. Vamos a hacer nuestra primera pregunta e inquietud. Leyendo el pasaje de que Jesús dice que viene una nube blanca, hacemos la primera pregunta según Mateo capítulo 24, 14. No sé si puedan tener la bondad de abrir el libro de San Mateo capítulo 24, verso 14. Cuando Jesús estaba aún en la tierra, hizo una promesa. ¿Cuándo sería el final de todo? Y si alguien lo tiene, por favor, pueda dar lectura y para este pasaje y un poquito tratar de conectar con Apocalipsis. Bueno, en primer lugar, un saludo cordial, a cada uno de los que nos están viendo en esta ocasión. Vamos a dar lectura a la inspiración en el capítulo 24, en el verso 14 de San Mateo. Dice: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay algo que me llama la atención ahí, dice que el evangelio iba a ser predicado en todo el mundo. Y el pasaje dice, entonces vendrá el fin. Hago la pregunta aquí, ¿será que el mensaje de los tres ángeles cumple esa promesa de Cristo Jesús, de un evangelio? ¿Ustedes qué me dirían? Bueno, sí, porque está conectado, porque ahí dice, y será predicado este evangelio, dice. Y solo así vendría el fin. Claro. Ahora, si conectamos con los tres ángeles, el primero dice, vi volar por el medio del cielo, dice, otro ángel que tenía el evangelio, dice.
Entonces podemos ver claramente de que en la promesa de Mateo 24:14, de que solamente cuando se predique el Evangelio vendría el fin. Y es lo que justamente encontramos en Apocalipsis. Del verso 14, volvemos a nuestro pasaje que estamos estudiando, habla de una nube blanca. En esa nube dice que está sentado el Hijo del Hombre. Y vayamos teniendo la idea, ¿quién es ese Hijo del Hombre? Pero antes del versículo 14 encontramos un evangelio, ¿o no? Vamos, ¿Sí? Un evangelio. Creo que eso es el centro de este capítulo, un evangelio. Entonces podríamos decir que si realmente es posible decir que este es el último mensaje, como dice Mateo, y después vendría el fin. Porque en el versículo 14 se muestra que ya viene Jesús en la nube blanca. ¿Estamos? Sí. Entonces, hermano Roy y hermano Agustín pudieran un poquito quizás enriquecer eso del mensaje de los 3 ángeles en pocas palabras. ¿Qué tan importante es? Porque creemos que es el último mensaje, porque después de ese evento sucede la segunda venida. Bueno, muchas gracias. En mi mano tengo el libro de Eventos de los Últimos Días. Es un libro muy precioso, al menos para mí. Yo sé que también para ustedes, ¿no? Dice, Apocalipsis 14. Está en la página 69. En estos últimos días es nuestro deber indagar, dice, el pleno significado de los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel. Bueno, en realidad, miren, resumiendo, ¿no? Apocalipsis capítulo, si bien es cierto, Mateo 24 dice que debe ser predicado el evangelio. Y la pregunta es, ¿qué evangelio? Entonces, el capítulo 14, versos 6 hasta el 13, ahí presenta un evangelio, o sea, ampliado, ¿no es cierto? Se le conoce el mensaje del primero, del segundo y del tercero. Pero, ahora, no solamente eso, mira, en la página 46, solamente voy a leer el título, ¿no es cierto? Dice, este mensaje, o sea, esa tarea se le ha dado a un pueblo, ¿no es cierto? Y aquí, en la página 46, habla. Solamente voy a leer la última parte. Dice, una obra de mayor importancia les ha sido confiada, dice. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada, dice, ¿no? Con esta. Y nada debe desviar nuestra atención. Pero, en este librito, en la página 180 de este libro de Eventos del Tiempo Final, dice algo bien interesante. Aquí viene, ¿no? Y vamos a leerlo. Está en el párrafo 1, 2, en el párrafo 3. Ahora dice, debe darse en todas partes del mundo el mensaje del cuarto ángel, dice. Ahora, ¿qué más dice? Que siga el tercero, será el mensaje de la cosecha, justo, ¿no? Apocalipsis 14, 14 para adelante. Será el mensaje de la cosecha y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. El Señor tiene este último mensaje de misericordia para el mundo. Entonces, sumados 1, 2, 3 y el 4, prácticamente esto se da en contexto, ¿no es cierto? O sea, prepara, vamos a decir así, para la siega que aparece en el verso 14 y el verso 15. Eso podemos ver hasta aquí. Sí, justamente tienes razón, hermano, ahí cuando entendemos de que estos 3 mensajes se anticipan al evento más grandioso que como cristianos tenemos la esperanza. Y algo que mencionaste llama la atención, preparan para la siega. Entonces concluimos en esta primera parte de que realmente Mateo capítulo 24, verso 14, cuando Jesús dice, y será predicado este evangelio, creo que encontramos respuesta en Apocalipsis 14, ¿qué evangelio se refería? Y en Mateo 24, 14 decía, entonces vendría el fin. Y justamente en Apocalipsis 14 encontramos eso, de que después de los 3 ángeles, los versículos 14 en adelante nos muestra la siega de este mundo. ¿Ok? Entonces, podemos ir concluyendo en esta parte de que realmente es un mensaje importante. O algo más quizás, hermano Agustín. De vida y muerte, dice. Eso. Es un mensaje que debe ser muy importante para poder entender, dice, ¿no? De vida y muerte, ¿no? Es 2 puntos. Porque el final es final, pues, ¿no? El final es cuando dos personas toman decisión. Pierde o gana, ¿no? O vida y muerte, eso, ¿no? Muy bien, sí, es de vida o muerte, justamente a eso nos vamos a encaminar, ¿ok? Muy bien, avancemos entonces un poquito más con el estudio de la lección y vamos yendo a la parte que llama la atención también.
El verso 14, vamos a leer otra vez el verso 14 y vamos a plantearnos una pregunta, ¿sí? Y cualquiera de ustedes puede ir aportando en la medida en que sea necesario, ¿ya? Leamos el verso 14. Hermano Agustín, si pudiera ayudarnos con la lectura. Sí. Nos dice la palabra de Dios: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía, dice, ¿no?, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. A simple lectura vemos aquí varias características. Una nube blanca, 1. 2, vemos sentado sobre la nube, dice al Hijo del Hombre, ¿ok? Al Hijo del Hombre, que tiene una corona y en la mano dice una hoz aguda. Y podríamos ahí un poquito tratando de aclarar, ¿qué se refiere eso de nube blanca? 2, ¿quién es este Hijo del Hombre? ¿A quién se le da ese título en la Biblia? ¿Y por qué no? El título del Hijo del Hombre. ¿Y qué representa este elemento que presenta la hoz aguda? Que quizás un poquito estamos familiarizados con eso. Bueno, en primer lugar, ¿no? Es interesante, ¿no? O sea, el mensaje de los tres ángeles prácticamente hace madurar, ¿no es cierto?, a un grupo de personas, ¿no? Y el verso 14 es la ciega. Ahora, aquí usted decía, ¿no?, ¿qué es esa nube blanca? Entonces, el verso 14 dice, miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía, dice, ¿no es cierto? Bueno, este está íntimamente conectado con el capítulo 1 del libro de Hechos. No lo vamos a leer, solamente lo vamos a citar, ¿no? Hechos capítulo 1 en el verso 11, ¿no es cierto? Ahí dice claramente, ¿no?, en el momento de la ascensión. En el momento de la ascensión, ¿no es cierto? Ahí dice. Incluso podemos leer desde el verso Claro 9 que sí. hasta adelante. Dice ahí, miren, a ver, vamos a ver, dice acá. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, dice. Pero más en el verso 9 dice, no, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado nuestro Señor, ¿no?, cuando estaba ascendiendo, y le recibió una nube, dice, que le ocultó de sus ojos. Esa nube tiene una conexión, ¿no es cierto?, en el capítulo 14, verso 14 del Apocalipsis, ¿no es cierto? Ahí está, una nube, dice. ¿Y el Hijo del Hombre quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Jesucristo hombre, dice, ¿no es cierto? Así Llama la atención el título que él se deja llamar el Hijo del Hombre. Mira, algunos estudiosos han estado viendo esa terminología Hijo del Hombre. Aparece en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, más de 80 veces. Wow. Ese término Hijo del Hombre. Uh-huh. Y solo en Mateo, por ejemplo, aparece unas 30 veces. Pero surge una pregunta. ¿Qué quiere decir cuando Jesús le gusta que le llamaran o se dio ese título llamado el Hijo del Hombre? ¿Qué quiere transmitirnos a nosotros? Nos transmite, mi hermano, de que Jesús vino al cuerpo de hombre a esta tierra, ¿no? Vino o se hizo hombre, y para que pueda el ser humano, ¿no?, entender del carácter de Jesús, porque hasta aquí ya entendemos el carácter de Jesús. Ahora Jesús solamente ya recalca, ¿no?, el Señor recalca que viene un hijo, ¿no?, del hombre, y eso quiere decir nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Claro. Es bien interesante, o sea, cuando, bueno, desde la perspectiva, bueno, del punto de vista mío, o sea, cuando dice Hijo de Hombre se está identificando con nosotros. Ok, eso, justamente Hueso, eso. como dice el texto, hueso, la hermana Juan dice, no, él vino tan ser humano, hueso de nuestros huesos es, dice, así dice. Justamente es por eso que podemos identificar en Apocalipsis que ese es el mismo Jesús que caminó en la tierra, que los discípulos lo conocieron, el cual fue levantado en una nube. Uh-huh. Ese mismo Jesús aparece en Apocalipsis 14:14, sobre la nube, y el mismo término que él le gustó llamarse en la tierra, el Hijo del Hombre. Y hay muchos pasajes que hablan en relación a eso. ¿Sí? Hasta aquí está interesante. Sí. Podríamos decir muchas cosas más, obviamente, hermanos queridos, pero vamos a ir un poquito avanzando. Pero la parte que aquí quiero cerrar es esto. El hecho de que Jesús se llame el Hijo del Hombre, tenga ese título, es porque se identifica con nosotros. Nos conoce, nos entiende. Y eso es lo más hermoso de este versículo. Se identifica y también está la cabeza
de Amén. la raza, de nuestra raza. Amén. Así Exacto. es. Amén. Ujú. Muy bien, vamos a Apocalipsis capítulo 14, y un poco yendo a la parte final. Los versos 15 y 16, donde vemos un evento después de la que es la venida, una siega. Y vamos a leer los versos 15 y 16, la primera parte, y luego iremos concluyendo con 17 al 20. Hermano Roger, por favor, quizás el Del 15 al 16. Ya, dice Apocalipsis capítulo 14, verso 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Muy bien, podemos ver en estos versículos donde hay una orden de un cuarto ángel, porque mira, en Apocalipsis yo hasta simple lectura estaba viendo 6 ángeles. Ya. En este versículo del capítulo 14, desde el verso 6 en adelante, al menos 6 ángeles encuentro. 3 que dan el mensaje y 3 dan la orden de cegar. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, este ángel le da la orden al que está sentado sobre la nube, dice, mete tu hoz y ciega, porque la mies está madura. ¿A quién representa la mies que aquí se menciona? Y dice que está madura. Que quizás, hermano Roger, ya lo comentaste, de que este mensaje anterior a la siega, eso es su propósito, Madurar. madurarlo. Ujú. Creo que ahí vamos. No sé si podemos ir aportando ahí. Hermano Agustín, a ver. Cuando vamos a, más o menos un poquito, vamos a hacer aquí, ¿no?, hincapié de este punto de la siega. Cuando uno hace, ¿no?, el sembrío, cuando está ya la final, ¿no?, ya final de la siega, cuando ya está madura, nosotros necesitamos que se haga una siega muy efectiva. Para eso necesitamos tener una buena herramienta. Eso ya hemos, ¿no?, un poquito antes ya hemos hablado de una hoz muy aguda, muy filuda, para que pueda ser cegada, dice, ¿no? Entonces, esta siega que se hace, pero hay una orden, ¿no? Ya está listo, dice, ¿no? El ángel dice, este anuncio del ángel viene del cielo, del Padre, ¿no? Y este ángel no es un ángel cualquiera, ¿no? Es un ángel, una orden muy, ¿no?, muy especial, hermano. Entonces viene y anuncia, y viene del trono de Dios para dar orden ¿a quién? Al Hijo, para que ya tome, ¿no?, a esta siega, y para que pueda ya de una vez ser recogida. Bueno, la lección en la página 21 dice, ¿no? En Apocalipsis 14 hay 2 cosechas, dice. A eso te refieres, ¿no es cierto? Sí. La cosecha del grano dorado representa a los justos. El grano dorado podemos decir, ¿no?, la parábola del trigo y la cizaña, ¿no es cierto? Ahí está el trigo. Lógicamente, ¿no?, los dos tenían que crecer juntos, ¿no? Y es la misma, ¿no? Ahora solamente que está acá con otra, con un sinónimo, vamos a decir, ¿no?, de estos dos. Entonces podemos ver, mira, la primera cosecha es la mies y está madura. Entonces, esto un poquito nos hace recordar lo que es en el contexto de Israel, porque Juan, recuerden que era hebreo judío, y estaba plasmándonos con ilustraciones de la agricultura. Hago la pregunta, para poder cosechar primero hay que hacer ¿qué? Sembrar, ¿o no? Claro. Sin sembrío no hay cosecha. No. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si no sembramos, no cosechamos. Entonces, muchos de nuestros hermanos que quizás nos están viendo y dicen así, sí, hermano, estamos entendiendo de que los eventos son catastróficos, de que se están cumpliéndose muchas profecías, pero ahora todavía no quiero aceptar a Jesús. Cuando ya se dé la ley dominical, cuando las cosas estén viendo, ahí yo voy a aceptar a Jesús y voy a transformarme. Entonces viene la lógica aquí. ¿Será posible eso cuando en el mundo natural primero tienes que sembrar y hay un proceso de crecimiento y desarrollo? Claro. Y solo así hay cosecha. Entonces, la pluma inspirada dice que en el mundo espiritual es lo mismo. Claro. La misma ley se aplica. Entonces, hago la pregunta. ¿Cuándo debe ser la siembra? Según el pasaje que estamos leyendo, relacionando con los pasajes Claro. anteriores. Yo creo que la siembra es
los mensajes de los 3 ángeles dado paso a paso, y eso va a ir madurando en la medida que la persona va entregándose a Cristo Jesús, va desarrollándose, y llega un momento en que hay una orden, dice, ciega, cosecha, porque la mies está Madura. madura. Y otra pregunta sería, ¿no? ¿Qué es lo que hace madurar? Ok, ¿Es el mensaje de los 3 ángeles o es la lluvia tardía? buen punto. Ahí vamos. Porque la lluvia temprana y la lluvia tardía son, ¿no?, muy importantes, ¿no? Otra figura, ¿no? Como usted decía, ¿no? De la planta, el proceso del cristiano, pero la planta no se anda sola, pues, ¿no? Tiene que, o sea, hay intervención tanto en la lluvia temprana como en la lluvia tardía, ¿no? Y la lluvia tardía viene para, ¿qué dice? Para madurar, acelerar la maduración. Ok, entonces sí, está correcto aquí, pero vamos yendo con la parte donde dice que la mies está madura. Entonces creo que a simple vista podemos ir concluyendo que este mensaje de los 3 ángeles, y más lo mencionado, que es el 4º ángel que va a aparecer en el escenario más adelante, podemos concluir de que hay una primera cosecha de la mies, que representa a los justos hijos de Dios, que pues asimilaron este mensaje de los 3 ángeles y pues aceptaron, y eso hizo de ellos la maduración, ¿correcto? Pero hay otra cosecha todavía en estos pasajes que habla de otro grupo. Sí, la cizaña. Sí, también, pero vamos yendo aquí al texto bíblico y podemos ir un poquito quizás para ir ya concluyendo. Ya. Hermano Agustín, por favor, si tendría la bondad de leernos desde el versículo 17 al 20. Ahí está. Nos dice la palabra de Dios: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendemia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. 19 y 20. 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado al lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Muy bien, mira, a la lectura de estos versículos tenemos varias características que podríamos analizarlo, pero vamos viendo acá. Vemos otra cosecha, al menos a simple vista, sí, no siendo exhaustivos. Vemos otra cosecha. Dice: mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están, ¿qué? Maduras. Hay otra cosecha. Y aquí utiliza otro ejemplo, otra ilustración, que son las uvas. Las uvas. Verso 19 dice: y que arrojó su hoz en la tierra y vendimió. De manera que estas uvas, dice, fueron pisados en el gran lagar de la ira de Dios, cosa que no se mencionaba en la primera cosecha. ¿Correcto? No. Y ahora hay otra cosa que llama la atención para muchos estudiosos. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad. ¿A qué ciudad se refiere? Y dice que salió de los frenos hasta los frenos de los caballos sangre por 1600 estadios. Entonces, obviamente hay mucho que tratar de explicar aquí, pero al menos vayamos al punto central. Podemos ver también que hay otra cosecha. Y no es la mies, no es el trigo. La uva, dice. Las uvas. ¿Sí? ¿Y qué reciben como resultado estas uvas? Ahí dice la ira de Dios. La ira de Dios. La ira de Dios. Entonces, vayamos yendo por puntos. El mensaje de los 3 ángeles realmente son el último mensaje al mundo, ya que implica decisiones, porque conlleva la cosecha. Unos la mies, otros con la uva. Entonces va a haber al final dos grupos. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando nosotros en nuestros corazones? ¿Y a cuál de estas dos cosechas vamos a llegar a parar? No sé si podemos un poquito añadir a esto. Sí, buena impresión, ¿no? Buena apreciación, mejor dicho. Porque el texto dice en Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. ¿Podemos leerlo quizás el pasaje, Ya, hermano? muy bien. Podemos leerlo. Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 7.
dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en Génesis dice, según su género. Ok. Entonces nos hace, ¿no?, pensar, o nos hace analizar, ¿no?, que como hay dos cosechas. Uno es cosecha para Dios y el otro cosecha, ¿no?, que es para la ira de Dios. Para la ira de Dios, ¿no? Ese es su juicio final. Ok. ¿De acuerdo? Miren, hermanos, para ir concluyendo, apreciados hermanos queridos, los que nos están escuchándonos esta transmisión y siguiéndonos también. Realmente tenemos la convicción de que estos mensajes angélicos son el mensaje final, que va a llevar al mundo a un punto donde tiene que tomar una decisión. Los que acepten este mensaje de los tres ángeles serán identificados como la cosecha de la mies. Pero aquellos que rechacen estos tres mensajes, lamentablemente tendrán que formar parte del otro grupo, que es la cosecha de las uvas, que conocerán la ira de Dios. Entonces, quisiéramos decir a los hermanos, para ir concluyendo en esta tarde, ¿qué decisiones deben tomar y cuándo? Y si es importante, sí o no, el mensaje de los tres ángeles, que la lección más adelante que vendrá, nos meteremos de lleno en ese mensaje de los tres ángeles, parte por parte, detalle por detalle. Palabras finales, hermano Agustín, hermano Roger. Mis queridos hermanos, es tiempo de ya comprender ya el mensaje, ¿no? Ya no podemos estar, ¿no?, cavilando, ya no podemos estar dudando de este mensaje que tan importante tenemos en la mano, la palabra de Dios. El enemigo va preparando también este tiempo, ¿no?, el mensaje que Satanás tiene para el mundo, preparar ese grupo para que ellos estén a favor y ellos estén también, ¿no?, preparando sus cosechas, ¿no?, para que Satanás tenga toda la cosecha. Hermanos, nosotros tenemos que estar del lado de la cosecha de Dios, hermanos. Y yo les invito para que sigan estudiando la palabra de Dios. Amén. Hermano Roger. Bien, como iba diciendo nuestro hermano Agustín, ¿no?, de nosotros depende si vamos a estar en medio del trigo o vamos a estar en medio de la uva, ¿no? Nosotros depende. Hemos leído, ¿no?, si vamos a plantar algo que no está bien, eso va a producir según su género. Todo lo que siembra el hombre, eso también va a cosechar. Entonces la pregunta es, personalmente yo me haría, ¿no?, ¿qué tipo de semilla me estoy permitiendo, ¿no?, que se siembre en mi corazón? ¿No es cierto? Bueno, esas serían mis palabras finales. Y apreciados hermanos, realmente es cierto. Al final solo habrá dos grupos, algunos que reflejen el carácter de Cristo Jesús, y ellos serán representados con la cosecha de la mies. Y otros serán representando el carácter de Satanás, la cosecha de las uvas. Entonces nuestro deseo, y personalmente mío también, es que nosotros realmente tomemos en cuenta estos tres mensajes, ya que es el último mensaje antes del advenimiento de Cristo Jesús, que viene ya solo a cosechar. Y creo que ese tiempo es ahora. No podemos divagar, como dijo, ¿sí? No podemos ir suspendiendo, no podemos ir diciendo quizás al siguiente año, quizás más adelante. Creo que eso es ahora, porque el fruto va a darse de acuerdo a las leyes naturales. No podemos un día sembrar y al día siguiente ya cosechar. No sucede tal cosa. Entonces, ahora es el tiempo de que nosotros podamos aceptar la gracia de Cristo para que eso vaya madurando y llegue la siega. ¿Verdad que sí, hermanos? Así es. Muchas gracias, hermano Agustín. También, muchas gracias, hermano Roger, Muchas por esta gracias. tarde, por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Igualmente a ustedes, que el Señor les bendiga. Hasta otra próxima oportunidad. Amén.